Un gustazo que nos sigan acompañando. ¿Cómo están? Vamos a cambiar un poco de tema de lo que estábamos hablando y vamos a ir a hablar un poquito con Nico y con Cristian, como les contaba recién Cata, distintos modelos de gestión y dirección que se van dando en el fútbol desde dos perspectivas diferentes, ¿no? De dos lugares diferentes. Vamos a arrancar, para ya hacerlo ahora mismo, con un video que nos preparó Cristian sobre Argentinos Juniors. Vamos a empezar a charlar un poco desde ese lugar y vamos a ir viendo con Nico y Marcelo el resto. Vamos a ver ese video, por favor. Podemos aplaudir. Muy bien. Cristian, contanos un poquito qué es lo que vimos, suponemos, entendemos, pero contá un poquito vos, desde tu lugar, cómo se llegó a esto además. Bueno, buenas tardes para todos. Bueno, este es el centro deportivo de alto rendimiento del club. Bueno, lo que vimos en el video es toda la parte del centro de entrenamiento de la primera división, un predio que se inauguró hace 2 años, que bueno, para la gestión nuestra es nuestro orgullo porque fueron casi 10 millones de dólares invertidos en esto. Cuando llegamos al club, de todo ese lugar que vieron solamente había 2 canchas. Y esto pasó hace 9 años, no es que estamos hablando que fue hace 40. Y bueno, nada, con gestión, con idea, vendiendo jugadores, porque no hay magia en esto, bueno, se invirtió la plata en algo que era infraestructura, que un club como el nuestro era el gran déficit que tenía, porque sacamos los mejores jugadores de las últimas décadas, pero la realidad indica que no teníamos un predio propio para entrenar. Así que con todo lo que vamos a hablar ahora, la historia de Argentino es casi una utopía mágica, porque es un milagro que en una cancha, en una manzana y sin predio para entrenar, haya salido Maradona y todos los jugadores que vinieron después, que la mayoría han triunfado en Europa y en la selección. Increíble. Bueno, voy a abrir el juego con Nico para ya ir combinando un poco la conversación y en base a lo que acabamos de ver, desde la visión de un director deportivo, de entrada contar con algo así es fundamental para poder hacer una planificación, para proyectar. Podríamos hablar de un mercado de pases también para que un director deportivo intervenga, pero ¿las cosas empiezan en el corazón del club y después se ve para dónde se va? Bueno, buenas tardes a todos. Tuve la suerte de conocer el predio y son grandes logros sobre todo porque en el medio hay una gestión deportiva, hay una gestión de un proyecto técnico que tiene que estar amalgamado con la construcción de este centro deportivo. Entonces hay una parte financiera que respetar, hay un trabajo en conjunto. Creo que bueno, hay varios aspectos ahí para ver, ¿no? Sobre todo mantener en esa búsqueda de infraestructura y de seguir creciendo, mantener la competitividad del equipo. Y es todo un desafío porque hay ciertos patrones, ciertos parámetros que respetar. Conozco la realidad de Argentinos. Estos años fuimos hablando tanto con Raúl Sanzotti, que es la persona que hace la gestión
y con Cristian, porque, bueno, por el interés en varios jugadores, entonces siempre fue un modelo que me llamó mucho la atención y obviamente que se presentan muchas dinámicas de trabajo día a día para poder hacer que el equipo sea competitivo y a la vez para llegar a estos grandes logros que son al fin y al cabo muy importantes. Perdón, ásperas las charlas, tranquilas, como Ya no. normales. No, llamamos por un jugador, había un precio, ¿no? Empezamos hablando bien porque había una parte digamos, del transfer compensation de Nico González que había que pagar, entonces era como, bueno, la segunda venta de Nico, ¿no? Es verdad, llamó para pagar. Es verdad, Para pagar, que ya hacemos poco. Pero después, una de las cosas que me llamó bastante la atención siempre de Argentino es que vendió bien, ¿no? Saber vender en tiempo y forma para mí, para los clubes, es importante. Yo lo he llamado por diferentes jugadores que en estos años ha tenido Argentinos, como dijo Cristian, y siempre hubo una apertura muy importante. Pero siempre hay como un ruido, ¿no? En esto que vos dijiste, los dos lo dijeron. Tengo las obras, pero descuido al equipo. Y por un lado está el presidente que piensa en ambas cosas, o tiene que pensar en ambas cosas, y por otro lado está tu rol, ¿no? De decir, yo tengo que mejorar por ahí al equipo en sí. Digamos, ¿cómo conviven esas cosas? ¿Cómo haces vos que conviva hoy por hoy? No, básicamente es un trabajo en equipo conjunto donde se planifican las necesidades. O sea, armar un equipo sin esto no sirve para nada porque seguramente el resultado no va a ser bueno. Y hacer solo obras y descuidar la parte del equipo tampoco sirve para nada. Entonces hay que buscar un equilibrio, como todas las cosas en la vida. Para mí las cosas en la vida funcionan con sentido común y equilibrio. Son las dos mayores capacidades que se puede tener en una gestión. Y nada, bueno, nosotros descubrimos hace muchos años la figura del director deportivo y para nosotros hoy es fundamental. Fundamental para mantener el equilibrio y satisfacer las necesidades deportivas. Y bueno, después está todo el tema del mercado de pases, que es una ayuda terrible para un dirigente, porque los jugadores buenos obviamente los vemos todos. Después hay jugadores que por ahí tenemos dudas o no cierran con las características de las necesidades que pueda tener el plantel en ese momento y por ahí el dirigente es más propenso a cometer esos errores de contratación que teniendo un área profesional que viene analizando un montón de situaciones y la que habla todos los días la parte técnica con el director técnico, bueno, te ayuda primero a no cometer esos, o a minimizar cometer esos errores, porque errores siempre va a haber, acá es imposible acertar en todos los tiros. Pero nada, tiene que haber un equilibrio. Las obras son fundamentales, más en el fútbol nuestro. Los clubes, gracias a Dios, en el fútbol argentino están creciendo mucho a nivel de infraestructura, pero sin infraestructura y sin esto, en la alta competencia hoy no competís. La verdad que nosotros, la principal competencia que tenemos en estas latitudes es la Copa Libertadores y nos vamos a enfrentar con rivales que todos o la mayoría van por ese camino. Entonces, si no tenés esto, hoy trayendo buenos jugadores solamente no alcanza. Y desde la mirada del manager, ¿no? ¿Cómo llevas estas discusiones, no discusiones, pero estas charlas que tenés vos o que tuviste con distintos presidentes en buscar ese equilibrio? ¿Cómo lo buscas? Yo creo que el desafío es que cada protagonista, ¿no? Dentro del club entienda la importancia del responsable del proyecto técnico, en este caso que es el director deportivo, porque es la persona dentro del club que tiene la fotografía completa, ¿no? Todos adentro de un club queremos lo mismo, que es ganar el domingo, ganar partidos, ganar campeonatos, construir, obviamente, una credibilidad. Entonces creo que ahí es donde está la importancia de entender, como director deportivo, la primera cosa obviamente es respetar el lugar, conocer la cultura del lugar, conocer la intención y los objetivos claros que tienen los dirigentes, las personas que están guiando y administrando el club. En base a eso elegir un entrenador por una línea técnica, porque nosotros queremos que nuestro equipo juegue de una manera y este entrenador está ligado a esa cultura. Construir un equipo junto con el entrenador, pero con los parámetros nuestros, que son del club, respetando nuestro patrimonio, que son los jugadores. Y en ese contexto, digamos, el director deportivo va uniendo piezas. Hay personas que son itinerantes, que van cambiando, pero creo que la mirada sobre todo del club, como contaba Cristian, y del director deportivo son muy importantes para mantener esa línea y para hacer que haya una construcción larga, ¿no? A largo plazo, sobre todo en Argentina, que es bastante difícil, y en Sudamérica, donde
los jugadores, entre comillas, duran poco en los equipos. Entonces uno tiene que hacer las cuentas con la realidad de los cambios constantes en la construcción del equipo, queriendo mantener equipos competitivos. El fútbol, los clubes, sobre todo acá en la Argentina, forman parte de una cultura, ¿no? A veces esa cultura tiene cosas muy valiosas, a veces tiene cosas que quizás precisan algún tipo de ajuste. Por ahí me equivoco o no, pero cada uno puede tener su ejemplo en la cabeza. Nuestra cultura es la de que en un club viene el técnico a arreglar todo. Cuando se contrata un entrenador, la famosa expresión, le damos la llave del club y vení a arreglarme esto porque está bien, forma parte de la cultura. Yo creo que estamos de acuerdo que funcione así. Habría que cambiar eso, habría que hacer algún ajuste o dejarlo como está, seguir dándole la llave. Es una cultura a nivel mundial, pero es una visión que está cambiando y está cambiando mucho. Basta ver el posicionamiento de los directores deportivos a nivel mundial. Ya empieza a haber mercado de directores deportivos. Pero solamente no con el afán de limitar al entrenador, al contrario, de potenciar al entrenador. Cambiamos de un fútbol de hace 20 años donde el entrenador hacía los fichajes y preparaba la pretemporada y buscaba los rivales para los amistosos y también estaba a la hora que salía el colectivo. Y ahora el entrenador tiene que justamente entrenar a 25 jugadores, inculcarles una idea, un principio futbolístico para ganar los partidos y justamente para ir adelante. En el medio está el director deportivo, que obviamente trata de ayudar en toda esa construcción del equipo. En ese caso es muy fácil la ecuación, es decir, elegimos un entrenador. El entrenador quiere jugar de una manera, entonces lo que el entrenador pide son jugadores acordes a la manera que quiere jugar. Y nosotros ponemos a disposición los nombres que pueden haber. Después si hay una situación donde el entrenador tiene un jugador que conoce, que nosotros tenemos a disposición, listo, es mucho más fácil. Pero pensamos siempre, no a largo plazo, pensamos siempre en construir algo defendiendo los intereses del club. A mí me gusta decir que el patrimonio del club son los jugadores. El entrenador no es patrimonio del club. El entrenador gestiona el patrimonio del club. Entonces, en esa construcción, el director deportivo y el entrenador es un trabajo completamente compatible. Es completamente compatible. Son dos cosas diferentes. Uno entrena y decide quién juega y el otro dirige un proyecto técnico. Sí, la verdad que es una muy buena pregunta. Nosotros, bueno, es un tema que en la Comisión Directiva de Argentino venimos trabajando y hablando mucho. No nos gusta la sensación como dirigente de cuando se va un técnico parece que se acabó el mundo y tenemos que empezar de vuelta. Lo venimos sintiendo desde hace muchos años y bueno, el club se fue preparando en tener su propia estructura que nos permita que cada vez que tengamos que elegir un cuerpo técnico, como dijo Nico, sea importante en toda la parte táctica de cancha, pero que cada vez los cuerpos técnicos sean más chicos. ¿Por qué? Porque la estructura está en el club. Nutricionista, entrenador, arquero. Ahora, el próximo técnico que venga, Argentino ya tiene su departamento físico, con un coordinador físico de gimnasio, porque el club se tiene que preocupar que estén bien los titulares y que estén bien los suplentes, ¿no? El cuerpo técnico por ahí se tiene que ocupar de tener bien a los que juegan. Entonces ahí es como que las realidades nos vamos ayudando mutuamente. Entonces, bueno, es una sensación que veníamos sintiendo hace mucho tiempo, que no podía ser que un proyecto como el nuestro, cada vez que se vaya un técnico, teníamos que empezar de vuelta como de la ceniza. Bueno, hoy gracias a Dios, ya hace muchos años que esto se viene armando, no es algo que se hace un día para el otro. Pero bueno, el próximo técnico que venga, seguramente parte de la charla que vamos a tener es esto, y va a ser muy importante que acepte esto para venir a trabajar Argentino, ¿no? Si no, es parte de la charla que tenés que tener, sí o sí. Esto es así ahora. El paquete es este. Es como, bueno, como fueron pasando un montón de situaciones, no sé. Argentino, las pretemporadas las hacen este predio. Si el técnico no acepta eso, nunca va a poder ser técnico argentino. Es básico. Y el tema de la estructura, como es una política del club, el técnico que venga va a estar convencido de eso, si no también como que no tiene sentido traer un tipo que no esté convencido con las políticas del club. Para nosotros es importante por esto que vos decías, ¿no? Que no. Y aparte, bueno, uno también mira para Europa y se está usando mucho en Europa, en Brasil, que los clubes cada vez las estructuras propias sean más grandes y que se achique un poco la estructura del técnico, pero para potenciar, no para sacarle. Porque la verdad que el laburo del técnico es armar bien tácticamente, entrenar, ganar los partidos y todo lo demás tiene que hacerse cargo del club. Ahora, eso desde la gestión
para contratación de un técnico, para contratación de refuerzos, de cómo lo va manejando ahora. Quizás un poco más vos lo podés sentir, pero yo calculo que a Nico también le habrá pasado, eso convive con la realidad de que no todos lo entienden igual cuando van el domingo a ver el partido. Y el grito y la urgencia que te pueden jugar. De hecho, me gustaría preguntarte que te preguntan, que cuentes un poco esto de juntarse a hablar con los hinchas, de los socios, y que te planteen, sí, todo muy lindo el predio, pero yo quiero otra cosa. Sí, bueno, es otra muy buena pregunta, es parte con lo que convivimos todos los días. Lamentablemente el fútbol son resultados. Y bueno, a la gente, yo vengo de ese lugar, hoy tengo otras responsabilidades, pero me gusta estar cerca, son charlas que venimos haciendo ya desde hace un montón de años. Me gusta hacerla más en los momentos difíciles que en los buenos, por eso cuando la cosa viene mal, metemos más charlas, porque me gusta no perder contacto, me gusta poder explicarle, prohíbo que esas charlas se graben, prohíbo que se transmitan en ningún lado, porque me gusta contarle las cosas al 100%, para que se vayan con la información y el que vino a la charla como socio se lleve el premio de irse informado. Si no, o sea, yo en las redes no puedo comunicar todo, en las radios lamentablemente no se puede decir todo. Es una charla casi de comisión directiva la que damos. Pero bueno, yo siempre digo que la gran diferencia entre un socio y uno es que uno tiene toda la información para tomar las decisiones. Cuando uno le explica toda la información, empiezan a entender por qué tomamos las decisiones. Y creo que es el ABC para que el socio entienda por qué pasan las cosas. Uno no es que es un extraterrestre o en unos casos, por hablar mal y pronto, un tarado que toma decisiones que el socio hubiese tomado otra cosa. No, si las tomamos, quizá vimos lo mismo, pero el contexto, no sé, las posibilidades o las cosas que estaban pasando eran muy distintas a lo que el socio imagina, por eso tomamos la decisión. La única forma de combatir eso es dando la cara y explicándola. No conozco otra. ¿Y desde tu lugar, Nico, esas situaciones? No, creo que es fundamental, sobre todo, que las personas que gestionan y dirigen el club den explicaciones y den sobre todo la cara. En mi caso, digamos, estamos hablando de un método de trabajo, ¿no? Es diferente a gestionar un club, diferente a estar adelante como presidente y dando la cara siempre con los hinchas. Nuestro trabajo es un trabajo que tiene mucho de método personal y en ese caso a mí me gusta, obviamente, dar la cara, pero me gusta muchísimo que los protagonistas y los que se lleven en ese sentido el protagonismo necesario para la gente sean los jugadores, el entrenador y los presidentes o los dueños, ¿no? Obviamente que Cristian dice una cosa fabulosa que es conocemos toda la fotografía del club, ¿no? Al momento de tomar decisiones. Esto es lo mismo al momento que uno construye el equipo o tiene que forzar algunas ventas, ¿no? Porque hay situaciones internas que nosotros conocemos bien, que sabemos que bueno, esto hay que hacerlo ahora porque a lo mejor 6 meses después va a ser demasiado tarde, o ciertas lecturas, ciertas tomas de decisiones internas que muchas veces afuera parecen incoherentes o parecen que no tienen un sentido, y justamente pasa con esa información que tenemos. Pero creo que lo importante en ambos casos es hacerse responsable, ¿no? De esa toma de decisiones, cada uno en su rol, en nuestro caso desde la parte de la guía de proyecto técnico, y trabajar de esta manera creo que simplifica muchísimo el trabajo de todos. Acá me parece que hay una parte muy difícil porque tampoco se puede contar todo, ¿no? Hay cosas que por una cuestión de principios o de una situación que tiene un jugador en particular y que se tiene que ir sí o sí, o mismo el club se quiere desprender de él. Entonces, me parece que ahí, como en el resto de otras cosas, la tarea del director deportivo está más cerca del secreto que el de contar públicamente, ¿no? Sí, es un management constante de la información, ¿no? Porque creo que también hay otro mito muy grande que es el hecho de juzgar a los directores deportivos, a los managers solamente por los fichajes. Y es verdad que es un momento que nosotros durante 2 veces al año, 2 ventanas al año podemos poner nuestro sello. Pero hay un management constante, día a día, en el trabajo junto con los dirigentes, las personas que administran el club, los entrenadores y toda la estructura, porque no nos olvidemos de toda la estructura que tiene que ver con las inferiores, con los datos, la parte de datos, con la Secretaría Técnica o Scouting, la búsqueda de jugadores.
y gestionar una cantidad innumerable de personas que tienen que ver después, obviamente, con un resultado. Pero bueno, creo que de esta manera, con este diálogo y con esta línea de conducta directa, ¿no?, entre la propiedad o el club, el director o el gestor y el entrenador, el ejecutor, creo que es muy claro. Directa, me quedé con una duda de la charla con socios, ya que no la pudimos escuchar, no podemos ir. Yo busqué el link y no Yo buscamos, ningún no link. encontramos. No lo vas a encontrar. Pueden venir. Podemos Están ir, invitados. pero decime el jugador más loco que te pidieron. Porque te piden jugadores, te deben pedir. No, una vez me dijeron, Malaspina, usted quiere tener más socios, es fácil. Tire la cancha abajo a una de 60.000 personas, va a tener 60.000 socios. Eso me quedó de la campaña. Pero la verdad es que, igual esto no lo escucha nadie, ¿no? No está saliendo en vivo por Hay ahí. una parte muy difícil que me van a saber entender. Uno tiene que gestionar como un partido de truco. Si yo digo que tengo mucha plata, la Fiorentina me va a querer vender los jugadores más caros. Y si digo que tengo poca plata, los socios me van a putear porque me la choreé. ¿O no? Una de dos. Bueno, entonces, ¿Dónde está la plata, Malaspina? la única forma de... Yo también, la verdad que somos un club de un barrio que nos conocemos todos y por ahí es más fácil tener esta línea de comunicación porque vos en Argentina llegás a 10 familias, llegaste a medio club. Es así. Entonces yo para jugar este partido de truco y que el socio no me putee, tengo que estar cerca porque si no empiezan los malentendidos, la gente empieza a pensar que uno es un idiota que hace las cosas. No, a veces hay una estrategia, hay que comunicar las cosas de una manera por en beneficio del club. La conclusión que saco es que no hay que gobernar ni mirando las redes sociales, ni nada, hay que gobernar convencido de lo que uno está haciendo por el bien del proyecto y después, bueno, explicar a la gente por qué lo hizo y que si las cosas uno las hace con toda la información correcta y tomando las decisiones correctas, a lo largo del camino con el socio va a terminar festejando algo bueno de todo lo que proyectaste. Si no, vos sos un mal gestor, estamos hablando de otra cosa, ¿no? Pero también que en el fútbol la lógica... Puede salir, bueno, una buena decisión igual puede salir mal. Vos podés traer un jugador que está dentro de la lógica. No, yo no me Eso olvido puede más. ser igual. Ustedes saben lo que yo pienso de Gabriel Heinze. Heinze a nosotros nos salvó, sale campeón y en su discurso dijo, nunca me voy a olvidar que los primeros 10 partidos ustedes mismos me recontraputearon. Entonces, si nos hubiésemos llevado por esos insultos, antes de la cancha del Boy, que fue la fecha 10 creo, posición 18, 20. Te quedó grabado. Claro, porque teníamos la obligación de ascender y por ahí si escuchábamos a la gente lo tendríamos que haber echado. Y bueno, uno estaba convencido de lo que estaba viendo y lo mantuvimos y salió bien. Entonces, viste, la gente, lo que dije antes, no es que sabe menos que uno, tiene menos información que uno. Es lo que les trato de explicar siempre en las charlas. Entonces, bueno, esa es una parte importante que el socio a veces tiene que entender. Después, ¿cómo haces para que...? Yo no se lo puedo decir en una radio ni en una red social. La única forma es que el socio se tome 2 horas, se acerque al club y hable con el presidente. No conozco, hoy no hay otra manera. Tenemos acá un presidente, un director deportivo, faltaría un entrenador, ¿no? Pero supongamos que llega el momento del mercado de pases. ¿Qué rol le cabe a cada uno? También tenemos la idea de que el entrenador dice, necesito reforzar estas posiciones, estos son los nombres. Y vos no salís a buscar nombres, creo, salís a buscar puestos o nombres que correspondan a esos puestos. Hay dudas ahí. No, al contrario, es muy limitante nombres, sobre todo porque al momento que vos venís con nombres, y acá ya estamos hablando de un método también de gestión, al momento que vos venís con nombres, yo estoy interesado en conocer esos nombres, porque como entrenador y conociendo el trabajo del entrenador, que es gestionar día a día 25 jugadores, que ya son 25 empresas, con lo que cada requerimiento y exigencia que de cada uno de ellos indica, jugando cada 3 días, preparando el partido, la estrategia de partido, haciendo el management de tu staff, porque también ellos tienen staff cada vez más grandes y tienen sus problemas internos. Entonces, al momento que viene con esos 5 o 10 nombres que decís vos, ¿en qué momento él hizo el estudio del mercado que yo llevo haciendo con mi área de scouting en la Secretaría Técnica, achicando el margen de error, que no quiere decir que vamos a buscar siempre la mejor opción, porque muchas veces dependemos de lo que podemos hacer, no lo que queremos hacer. Pero entonces ahí se presenta un juego muy lindo, porque el entrenador, yo siempre digo, va a nombrar 2 tipos de jugadores. El jugador que tuvo o el jugador que vio en vivo y la rompió contra ellos. Es muy difícil que después
busque a otros 3 jugadores, 3 nombres, los ponga en la mesa y haya hecho un estudio de mercado o de análisis de scouting o de datos para poder equiparar eso. Entonces ahí es donde yo digo que el trabajo es compatible. Y creo que va más allá de esto, ¿no? Hay un momento que el entrenador prepara el partido, ya vamos, digamos, al momento que ya se empieza a jugar. El entrenador prepara el partido y dice, hoy quiero jugar así, quiero jugar de esta manera. ¿Por qué? Porque siento que tengo que jugar así. Creo que presidente, director deportivo decimos, si vos lo sentís, es lo que hay que hacer. No decimos nada. Bueno, hay un momento que el entrenador tiene que fiarse de nosotros lo que estamos proponiendo, porque es lo mejor para el proyecto. No hay nadie más interesado que le vaya bien al entrenador que justamente el presidente, porque es el primero que van a apuntar, y al director deportivo, que es el que quiere, obviamente, que las cosas funcionen. Entonces creo que es mucho más fácil y más simple de explicar que el día a día de lo que parece, ¿no? De esa complejidad. ¿Es el director deportivo el mejor socio que tiene el entrenador dentro del club? Sí, eso lo creo, absolutamente. Creo que es el principal sostén. Por eso yo estoy un poco, no sé si la palabra es en contra, vuelvo a repetir, es un poco mi visión, pero los que empiezan director deportivo, después saltan a entrenador, después vuelven a director deportivo. El director deportivo es director deportivo. El entrenador tiene que notarte como un recurso. Sos el recurso. Si el entrenador piensa que vos en cualquier momento se va él y vos agarrás el puesto, no hay una comunión, no hay una comunidad. Y eso es muy claro, muy fácil. Pero repetimos, ese es algo que creo que sucedía hace varios años, ahora ya está muy marcado. Sí, hay algo que en esa mesa lo primero que tiene que primar es la confianza. Un poco lo que dice Nico, ¿verdad? Si para un entrenador, si un director deportivo hacía 3 meses fue técnico de ese mismo equipo, como que ya la... Después, lo que vos preguntás del mercado de pase, al menos en un club de las características como el mío, el entrenador lo que me tiene que dar son características al director deportivo. Ya el director deportivo, con el departamento de scouting, haber analizado en esas características cuáles son los jugadores acorde a lo que ya habían hablado conmigo de qué presupuesto íbamos a gastar en ese mercado. Y después está el trabajo del presidente de aprobar eso y de ver de las opciones que presentó el director deportivo cuáles son los que realmente están las negociaciones posibles para traer. Y una vez que está todo eso, la aprobación final del cuerpo técnico de que vamos por este y cerramos este. Pero tiene que ser una decisión donde todos estemos de acuerdo, pero manteniendo este proceso. Después hay excepciones. Nosotros, por decir un nombre, Alan Rodríguez vino al club y se dio que en esa mesa como que se aceleraban todos los procesos porque el cuerpo técnico tenía ese nombre, el director deportivo justo tenía ese nombre, y nosotros cuando fuimos a averiguar era posible traerlo y se cerró en 2 días. Pero si hay que armar un procedimiento, después, no sé, por ahí los clubes grandes tienen la necesidad de traer una figura y poner un nombre propio. No es nuestra realidad. Y yo creo que de todas las cosas que fuimos inspeccionando o viviendo en el día a día, creo que este proceso es el más lógico, siempre que en la mesa esté la palabra de la confianza. Porque si alguno de los 3 no tenemos la confianza o estamos haciendo algo que no se debe, ya estamos hablando de otra cosa, es más difícil que se haga bien. Ahora, cuando pensás el próximo mercado de pases, ¿no? El contexto de hoy por hoy del fútbol argentino, y a vos, Nico, te pasó también, pensando en el contexto de los distintos fútboles donde vos trabajaste, que siempre tenés a alguien superior, siempre tenés a alguien que está por encima, ¿no? Y que por ahí te quita la chance de mantener ese jugador mucho tiempo, ¿no? ¿Cómo lo proyectás eso para que te dure un poco más? No, yo creo que en el fútbol argentino, a diferencia de lo que piensa un socio, el que vende con caja hace la diferencia. Porque tiene más posibilidad de salir a comprar, quizás reforzar mejor, comprando, pero para eso tenés que tener caja. Y después todo se equipara con, al menos en un club como el nuestro, con un buen laburo en divisiones inferiores. Nosotros fuimos a jugar a Brasil contra un equipo que tenía 15 veces más presupuesto que el nuestro, en una serie que nos pasó de todo en contra, tuvimos a 2 minutos de ir a penales de visitante. ¿Y cómo equiparamos eso? Y bueno, ese día, o sea, con los chicos, porque de hecho el arquero era el tercer arquero, pasado de todo. Pero bueno, es como que lo que no podemos resolver con plata hay que resolverlo con jugadores del club. Y me parece que por eso el fútbol argentino es tan competitivo, ¿no? Porque todavía seguimos invirtiendo mucho dinero y laburando muy bien en la formación, en un contexto social que cada vez es más difícil, que no sé si lo hablamos acá o afuera,
la macro, la verdad que a los clubes de fútbol nos ayudan cada vez. Se complica más porque el tema de educación, la nutrición, los chicos, hay muchos chicos que... La forma en que llegan. No, que hoy no saben lo que es comer en una mesa, por decir algo. Y ahí está el club para sostener toda esa situación y cada vez lo tenemos que hacer desde más chiquito, porque las cosas que nosotros resolvimos en la casa de esos chicos, cuando son chicos, en primera es imposible que las resuelvan. Entonces hoy los clubes también estamos armando una estructura de asistencia social, psicólogo, de temprana edad para solucionar los problemas de la casa. Eso, cuando yo asumí en el club, era algo que se venía, hoy es un problema que nos exige tener la estructura armada y bueno, ya de hecho hace un año que estamos trabajando de esa manera. Impresionante. Fuerte, ¿no? Sí. ¿A qué lugares hay que ir? En otros contextos, me imagino siempre tenés alguien más que te puede sacar la idea del proyecto de jugar más tiempo en ese club. ¿Cómo te pudo haber pasado en otro contexto también, como te trabajaste? Sí, creo que tiene mucho que ver, como decía Cristian, con una cierta visión y con una cierta planificación en lo que se puede llegar a hacer. No es fácil. Cristian habló de los procesos de divisiones inferiores. Creo que Argentina en ese sentido es una base muy grande de dónde crear, de dónde construir, de dónde planificar, ¿no? Sobre todo, bueno, estamos hablando de argentinos, pero me ha pasado en Boca. Yo crecí en Boca, nací en Boca. Creo que es una marca registrada que tenemos nosotros los argentinos y es donde hoy a lo mejor encuentran muchos clubes no solamente la posibilidad de vender jugadores, sino de reforzar el mismo equipo con jugadores que te encontrás que en un año crecen y son los que levantan el nivel del equipo, ¿no? Después, obviamente, hay un montón de exigencias. Empezamos hablando de la importancia de construir un centro deportivo como tiene Argentinos hoy. Seguramente había también una necesidad de hacer caja, como dijo que entonces, y en ese momento hay que hacer caja y hay que mantener el nivel del equipo y hay que buscar ser creativos de una manera, gastando menos o arriesgando más o convenciendo al entrenador de que bueno, una opción es la mejor. Creo que es un trabajo también que se da de esa manera, ¿no? Cuando los objetivos son claros. Hablabas de Argentinos Juniors teniendo que resolver con jugadores formados por el club una determinada situación en competencia internacional. Está sobre la mesa el debate de que a lo mejor el fútbol argentino se está desenganchando de los equipos brasileños en cuanto a las posibilidades, en cuanto al potencial económico. Sin tocar el estatuto del club, porque el estatuto del club no se toca. ¿Hay posibilidades de generar más ingresos en este momento? Qué buen tema. Sí, la verdad que la realidad, todos los clubes del fútbol argentino estamos todo el tiempo buscando ingresos. Hoy, por decir algo, con el ingreso de la televisión y el ingreso social y el sponsor, que fue el ingreso histórico que mantuvimos la base de siempre, no alcanza para llegar a estos niveles que estamos hablando. La única forma que alcanza es la venta de jugadores. Pero ¿qué pasa? La venta de jugadores es una venta estacional. Vos vendés jugadores, si te va bien, 2 veces al año, como una bendición. Pero vos muchas veces las necesidades son operativas y corrientes. Vos tenés la oportunidad de comprar un jugador en ese momento y no podés esperar a tener una venta porque la oportunidad pasa o tus necesidades pasan. Entonces yo creo que sin tocar la personería jurídica de los clubes, que es un tema que para mí está agotado porque yo me doy vuelta en mi club, no creo que consiga un voto a favor de ningún socio de instalar, vamos a hablar del nombre propio, una sociedad anónima deportiva en Argentina, pero sí está el trabajo que hacemos todos los días de conseguir dinero para potenciar nuestro proyecto. Que cuando vendemos jugadores es una forma de devolver a quien lo prestó y a nosotros nos saca de la necesidad o de una obra o de una oportunidad o de comprar un jugador. Porque nuestra operación, no somos un banco, es muy estacional. Nosotros en los clubes entra plata para hacer la diferencia solamente cuando vendemos jugadores. Entonces sí, creo que se va a dar una discusión o una solución o como quieran llamarla, de que tiene que haber una plataforma en el fútbol argentino sin tocar la figura jurídica, de formalizar todo esto que estamos haciendo, de todos los días salir corriendo a conseguir gente que confíe en un presidente, que ponga dinero para que el club crezca y que cuando el día que vendamos se lo vamos a devolver. Hoy creo que está basado mucho en la confianza, la verdad, no hay, desde que FIFA prohibió
poner derecho económico en tercero, se perdieron todas las garantías de que un tipo pueda venir a un club, poner plata, que esté garantizado que el día que vendan a Burdizo, como es dueño de ese porcentaje, recupere. Entonces yo creo que perdimos mucho tiempo discutiendo algo que no tiene sentido, que para mí es inviable, impracticable, y salvo a clubes muy puntuales, la masa societaria no lo va a aprobar, y creo que va a llegar un tiempo, en el mediano plazo, que el fútbol argentino va a dar una respuesta a esto de cómo formalizar que vengan inversiones, que estén garantizadas con la venta de jugadores, que el fútbol argentino crezca por ahí en tiempos más acelerados y que no dé la caja para competir con los brasileros, que es lo que hoy el desafío más grande que tenemos en Copa Libertadores. Pero si seguimos hablando de sociedad anónima, estamos perdiendo. Para mí estamos gastando tiempo en perder en algo que no, al menos a hoy no lo... Son discusiones que pasaron hace 30 años, en la famosa votación de Grondona, que 32-2 fue. Entonces, si seguimos hablando de lo mismo, va a seguir pasando lo mismo. Creo que, bueno, el fútbol argentino se debe un gran debate interno para darle una respuesta al mundo de cómo vamos a hacer para conseguir capitales que inviertan sin tocar la jurídica y que crezcamos a pasos quizás más rápidos de lo que estamos creciendo. Bueno, les agradecemos a los dos muchísimo. Aplauso, por favor. Fue un lujo haber tenido y haber podido cerrar el Summit con ustedes. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias,